Señores, muy buenos días. Damos a ustedes la bienvenida a este salón de conferencias de la Casa de Nariño, al acto previsto con motivo de realizar un balance de la gestión cumplida por el Plan Nacional de Rehabilitación, PNR. Nos hemos reunido hoy para hacer la evaluación y el balance del Plan Nacional de Rehabilitación, plan fundamental de cambio de la presente administración, que ha venido demostrando en estos 4 años que es posible trabajar por el cambio en las regiones marginadas del país y en apoyo de los grupos más pobres de población. Hace 4 años, cuando se hizo el diseño del Plan Nacional de Rehabilitación, se programaban 240.000 millones de pesos de reasignación del presupuesto nacional hacia las zonas más marginadas del país, y hoy en día, con satisfacción, podemos ver que esta meta fue ampliamente superada y que se contó con cerca de 350.000 millones de pesos de inversión hacia estas zonas. A través de la puesta en práctica de los consejos de rehabilitación, que se han convertido en foros democráticos en las regiones, donde se concerta la acción del Estado con las fuerzas vivas locales y regionales y con las comunidades, se ha puesto en práctica una nueva filosofía de gestión pública en Colombia, que hoy en día muestra unos resultados alentadores y que precisamente queremos evaluar y resaltar en el día de hoy. Agradeciendo la presencia de los diferentes delegados y coordinadores del plan, quienes han sido la vanguardia de este plan en las regiones, afrontando condiciones muy difíciles de trabajo y situaciones complicadas de conflicto. Queremos entonces pasar a hacer esta evaluación. Señor doctor Eduardo Wills, señoras y señores delegados y coordinadores del Plan Nacional de Rehabilitación, señor secretario general de la Presidencia, señor jefe del Departamento Nacional de Planeación, señor secretario de Integración Popular, señor consejero presidencial para la reconciliación, la normalización y la rehabilitación, señor representante de las Naciones Unidas, señoras y señores. Quiero, en primer lugar, expresar mi satisfacción por estar hoy con ustedes después de 4 años de trabajo conjunto en beneficio de los campesinos, los sectores populares y de las regiones más apartadas del país. Con su aporte, hemos convertido el Plan Nacional de Rehabilitación en un instrumento capaz de promover al mismo tiempo el cambio social, la reconciliación nacional y la democratización de la vida nacional. Al iniciar esta administración, este gobierno recibió el mandato de impulsar un gran cambio social. Ese mandato de cambio no lo recibimos del pueblo como una misión aislada. Ciertamente, se trataba de promover la justicia social, pero no como un objetivo aislado. El país pedía cambio en lo social, en lo político, en lo institucional. El Plan Nacional de Rehabilitación fue uno de los instrumentos más importantes para alcanzar de manera conjunta esos múltiples objetivos. En ese sentido, ustedes y todos los funcionarios, organizaciones, líderes y personas vinculadas al PNR a lo largo y ancho del país han sido protagonistas de uno de los cambios más profundos y duraderos que ha experimentado la vida política, social y económica de la nación. Los resultados obtenidos en términos de la ampliación de la democracia participativa, del fortalecimiento de la credibilidad ciudadana en las instituciones, de la reorientación de los beneficios de la inversión pública hacia las regiones marginadas y los grupos de mayor pobreza, demuestran
que si es posible cambiar a Colombia por la vía pacífica. Por ello, al culminar 4 años de esfuerzos, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que ha sido el Plan Nacional de Rehabilitación, medir su alcance, evaluar sus resultados y analizar el significado social y político. El Gobierno Nacional se comprometió a lograr el cambio político, económico y social del país. El plan de rehabilitación ha sido, dentro de ese contexto, una herramienta integral del cambio. Cuando hablamos del PNR, generalmente surge la imagen de los miles de kilómetros de caminos vecinales construidos, de las carreteras que hoy unen a Colombia antes olvidada, de los acueductos, de los proyectos de desarrollo comunitario, de la tierra entregada a los campesinos desposeídos, de la educación y de la salud, en fin, de todas esas inversiones indispensables que por primera vez llegaron a los municipios y a las gentes más pobres de la nación. Todas esas obras están ahí. En los municipios antes olvidados de Colombia, para testimoniar el compromiso de cambio. Pero hay algo más, que no se ve, que es intangible, pero que es posiblemente aún más grande. Me refiero a la reconciliación del Estado con la comunidad. En septiembre de 1986, cuando se divulgó la política de paz de este gobierno, inclusive antes de entrar a hablar del diálogo, de la mano tendida y del pulso firme, de la iniciativa para la paz y la desmovilización, planteamos que lo primero era la reconciliación del Estado con la comunidad. Ese gran objetivo lo entendíamos como el fundamento ineludible del edificio de la paz, sin alcanzar la reconciliación con aquellas comunidades que por décadas y aún por siglos solo habían conocido la represión como única expresión del Estado, no era posible avanzar en la paz con los grupos alzados en armas. El PNR fue el mecanismo para hacer la paz, pero no solamente con la guerrilla, sino con el pueblo. Siempre entendíamos que la convivencia pacífica entre todos los colombianos no es un objetivo aislado del conjunto de las acciones del Estado, sino que es el resultado de la puesta en marcha de una estrategia integral de cambio. En ese contexto, el PNR se planteó como un instrumento de la política de reconciliación nacional. Hoy, el país ve los frutos de la política de paz, pero se olvida algunas veces del camino que se recorrió para llegar a ella. Nos alegramos profundamente de que el M-19 haya abandonado las armas sin abandonar sus ideas. Nos alegramos de que el EPL esté en plena disposición para seguir su camino, dejando las armas y vinculándose a la misión de seguir construyendo la Colombia del mañana. Lo mismo que otros grupos como el PRT y el Quintín Lame, pero esos resultados no solo son la expresión de un trabajo serio y abierto con la guerrilla. Ante todo, y primero que todo, el fundamento del diálogo fructífero con los alzados en armas ha sido el diálogo con la comunidad. No debemos olvidar que hace 4 años el país era conmovido con recurrentes marchas campesinas, paros cívicos, protestas organizadas. No era extraño observar a los municipios más pobres prácticamente levantándose en armas para ser escuchados por el gobierno central. La otra Colombia carecía de interlocutor distinto a la propia guerrilla. Con una política de diálogo y control civil del orden público,
poco a poco se fueron cambiando las cosas. Recuerdo todavía cómo el consejero presidencial de entonces, el doctor Carlos Sosa, recorría el país de un extremo al otro atendiendo los reclamos de abandono de las comunidades que heredamos de las décadas de ausencia del Estado. Ahora, el consejero Rafael Pardo y el secretario de Integración Eduardo Wills recorren el país para dialogar con las comunidades sobre las obras realizadas y sobre los planes para el futuro. La política de diálogo con las comunidades ha llevado a esos municipios antes olvidados de la amargura y el resentimiento a la esperanza. El principio del diálogo con la comunidad se complementó con el concepto de la democracia participativa. Este gobierno, a todo nivel, ha buscado que nuestro régimen político pase de ser una democracia representativa a una democracia participativa. El diseño institucional del Plan Nacional de Rehabilitación refleja y fortalece al mismo tiempo esa concepción. El esquema de los consejos departamentales y municipales de rehabilitación que se creó para vincular a la comunidad al PNR es una innovación institucional que expresa a plenitud el concepto de la democracia participativa. En esos consejos se sienta la propia comunidad y sus representantes a decidir, a fiscalizar, a proponer, a participar. Esa es la verdadera pedagogía del cambio y de la reconciliación. Hay dos rasgos adicionales de la organización del Plan Nacional de Rehabilitación que quiero destacar. En primer lugar, el PNR ha estado adscrito a la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Integración Popular y de la Consejería Presidencial de Reconciliación. Ello ha permitido que la voluntad política de cambio se exprese al más alto nivel. Desde allí, este plan ha recibido el indispensable respaldo para poder superar la inercia de los procedimientos burocráticos y, ante todo, las presiones de los intereses creados. Eso ha garantizado que se cuente con los recursos y las decisiones adecuadas. En segundo lugar, la innovación de los delegados de rehabilitación de aquellos departamentos y municipios que son beneficiarios del plan ha representado un factor fundamental para su éxito. Todos ustedes, con su dedicación, con su esfuerzo y con su compromiso, han hecho posible que podamos cumplirle a los marginados de Colombia. A través de ustedes se estableció un diálogo prácticamente directo entre el pueblo y la dirección del Estado. Ustedes garantizaron que aquellos que siempre habían sido los más olvidados fueran los primeros en ser escuchados en este gobierno. Ciertamente, aquellos que en el pasado construyeron su poder sobre la base de ser los intermediarios entre la comunidad y el Estado, perdieron sus privilegios. No fue fácil lograr que abandonaran sus pretensiones de convertir al PNR en un nuevo vehículo de su poder. Ustedes, con su profesionalismo y dedicación, contribuyeron a crear un nuevo y eficaz vínculo entre los gobernados y los gobernantes. No voy a entrar en detalle del alcance del PNR en cuanto a inversiones y obras ejecutadas. Me voy a referir solamente a lo fundamental. El plan de rehabilitación modificó de manera radical
la estructura de toma de decisiones en el país y cambió de manera histórica la forma en que se asignaban los recursos de gasto e inversión pública. Hoy, los que tenían menos son los que reciben proporcionalmente más. De continuarse con esa estrategia, muy pronto se cerrará el abismo que ha separado a los colombianos más pobres de sus compatriotas que cuentan con mejores condiciones de vida. El 7 de agosto de 1986, al tomar posesión de mi cargo, fui enfático en manifestar que el proceso de perfeccionamiento de nuestra democracia tenía que ser aún más profundo y que esto se lograría con una más amplia participación ciudadana. Tiempo después, el 16 de diciembre de 1989, en el discurso de clausura de las sesiones ordinarias del Congreso de la República, reiteré ante el país la necesidad de impulsar mecanismos que permitieran ampliar la participación ciudadana y de esta manera lograr un mayor acercamiento del Estado y la comunidad. La participación activa de todos los colombianos en la vida de la República es fundamental para asegurar el orden, para alcanzar la paz y la justicia social y promover el desarrollo personal. Expresé además que la aspiración largamente aplazada que se gobierne con una participación activa de la comunidad se está volviendo realidad. Los ciudadanos han tenido la oportunidad y la responsabilidad de impulsar la reconstrucción y la reconciliación nacional. Agregué que no solamente se ha buscado el fortalecimiento de la democracia local con reformas administrativas y fiscales, sino que se han impulsado diferentes formas de participación ciudadana. Con ellas, los ciudadanos podrán incidir de manera más contundente en decisiones que afectan su vida colectiva. Hoy en día, de manera objetiva, con fundamento en la encuesta de evaluación del impacto del PNR, tengo elementos para dar a conocer los resultados elocuentemente positivos del empeño del gobierno para ampliar y modernizar la democracia colombiana mediante la institucionalización de la participación local en la programación y en la toma de decisiones sobre su propio desarrollo. Esta evaluación se encaminó a medir la opinión, las actitudes y expectativas de los líderes de la población urbana y rural en las zonas de presencia y acción del Plan Nacional de Rehabilitación. Es muy significativo que en las regiones caracterizadas por la ausencia del Estado y que históricamente estaban marginadas en las decisiones sobre su propio destino y desarrollo, más del 50% de los pobladores encuestados, tanto urbanos como rurales, y más del 90% de los líderes locales manifestaron conocer y haber oído del PNR y de sus programas. Además, entre el 66 y el 85% reconocieron como sus objetivos principales acabar con la pobreza absoluta, mejorar las condiciones de vida de las zonas marginales y adelantar obras de infraestructura. Estas opiniones concuerdan con aquellas en las que en proporción superior al 90% señalan a la comunidad, a los campesinos y a los sectores más pobres como beneficiarios de los programas del PNR. Que más del 90% subraye la importancia de la participación como mecanismo y oportunidad de decidir sobre sus propias necesidades y destino. Es testimonio
de la honda penetración en la conciencia popular de la filosofía del PNR como instrumento político, no solamente para el desarrollo económico-social, sino para la construcción de la democracia participativa que ha impulsado el gobierno. Particular importancia reviste que entre el 40% y el 63% de las opiniones tengan el concepto de que no existe violencia en sus municipios, lo cual significa que el plan no cubrió exclusivamente los municipios que presentaran manifestaciones frecuentes de violencia, sino aquellos de marcada pobreza. Debe señalarse que esta misma población percibe la violencia como más perjudicial para la vida de su municipio que para su propia vida familiar y su trabajo. De esta manera, fue fundamental dentro de la estrategia planteada por el PNR incorporar a todos los estamentos sociales de la vida municipal al espacio en el cual dirimieran los conflictos a través del diálogo y la concertación, utilizando para ello solamente los canales institucionales. Los resultados obtenidos por el PNR y las condiciones que muestran las evaluaciones actuales invitan a audaces innovaciones y avances con el propósito de consolidar en Colombia la democracia participativa. La evaluación participativa del PNR como estrategia del cambio social, económico, político e institucional en el país da fe de la calidad y del compromiso de los funcionarios que desde la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación y de la Secretaría de Integración Popular han venido trabajando en esta iniciativa del gobierno durante los últimos 4 años. Por ello, deseo expresar mi agradecimiento a la labor desarrollada por ustedes, que conforman el equipo humano del PNR, por su identidad con los propósitos que expusimos cuando nos comprometimos a apoyar el cambio, un cambio que hoy se respira en las regiones donde el plan ha operado. Quiero reconocer, en primer lugar, la mística que los ha caracterizado, su compromiso con los principios de paz, justicia y democracia, que los identificó en su trabajo con la comunidad local por la construcción de una Colombia más justa. En segundo lugar, quiero resaltar que por la misma filosofía del plan, en esta ocasión el Estado, a través de las instituciones como la Consejería para la Paz y la Secretaría de Integración Popular, dieron la oportunidad de realizar sus aspiraciones a personas siempre inquietas en servir a la comunidad. Ello significó una excelente pedagogía en la creación de instrumentos colectivos dirigidos a transformar una democracia restringida en una democracia participativa. En tercer lugar, los vínculos directos establecidos con el ciudadano local generó compromisos personales con el único propósito de dar respuesta a los problemas y necesidades, lo cual le imprimió en su relación con la comunidad una ética horizontal donde el principal baluarte es la reciprocidad. Además, cuando los funcionarios del PNR se apropiaron de la personería que les concedía el Poder Ejecutivo, fue para ejercer una función de coordinación y apoyo, y de esta manera lograron con máxima creatividad el ascenso y la validación de la iniciativa local ante los centros decisorios municipales, regionales y nacionales. Asimismo, el carácter plurisectorial que fue adquiriendo su labor les permitió dedicarse a la integración de programas
para atender la problemática regional con muy particulares características. También cabe destacar que los funcionarios del Plan Nacional de Rehabilitación apoyaron la totalidad de los municipios de cobertura del plan sin distingo político ni exclusividades. Lo único que demandaron fue el compromiso de las autoridades y de la comunidad para emprender tareas conjuntas frente a la pobreza y el desarrollo. Por último, la autonomía delegada de los agentes del plan se ejerció con el máximo cuidado y respeto por el manejo de los recursos del Estado en busca de su acción conjunta con la comunidad, el máximo rendimiento de los recursos y dándole a las mismas comunidades la capacidad de veeduría sobre las acciones de los funcionarios públicos. Quiero, finalmente, reconocer en esta ocasión el apoyo que ha prestado al PNR el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hemos hecho una revolución silenciosa que deja sembrada paz, democracia y justicia social, precisamente en aquellas regiones y comunidades que más han carecido de ellas. Reciban ustedes el testimonio de gratitud de los millones de compatriotas que han sido beneficiados. Los invito a continuar con igual entusiasmo la misión de construir el país que todos nosotros anhelamos. Muchas gracias.